Migala. Los primeros homínidos, pues obviamente no tenían la intención, ni siquiera sabían qué demonios estaban haciendo que fuera música, tenían la intención de comunicarse. Entonces, si yo de repente tengo un estímulo en el cual no se cae un árbol y es estrepitoso y eso se repite en una tormenta que es chas, 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 es un acto comunicativo que yo voy a tratar de replicar, que eso lo vemos en los bebés. O sea, los bebés cuando tú les tarareas una melodía, los bebés los tratan como de imitar a nivel de balbuceo. O sea, lo que están intentando en ese momento es comunicarse. Entonces, en un inicio, la música siempre ha sido lenguaje. Entonces, si estamos hablando de lo que fue la primera música, que puede ser, ¿qué te gusta? 100,000 años, que fueron percusiones, tenían un sentido comunicativo. O sea, nunca fue intencional. O sea, la intencionalidad de la música viene después, ¿no? O sea, la intencionalidad de la música viene junto con el avance del propio desarrollo humano. Porque de entrada, pues es lenguaje en sí mismo, ¿no? Hay una función social posterior. O sea, la función social inicial de la música, ¿cuál podría ser? ¿Quién sabe? Es un acto cotidiano, es como hablar, como caminar, como andar por ahí por el mundo, hacer rituales, hacer cosas. Me pareciera que era un acto cotidiano. Esto, o sea, sí tiene mucho que ver con lo que tú dices, con la evolución social, me parece, o la evolución de las sociedades. Pensando en qué momento inicia el estudio de los sonidos ordenados como una disciplina llamada música. La principal educación occidental es que eso ya es la tenemos, disciplina como tal, ¿no? La principal educación occidental que tenemos la llama música. La llaman music en inglés, la llaman musique en alemán, la musique en francés, se llama música en español. Y la rola en la radio. La rola en argentino. Esto viene de la raíz griega, de music, de lo relativo a las musas. ¿Quiénes son las musas? Recordemos eso. Las musas son las hijas de Zeus, el relámpago, el dios creador, el caos ordenándose, junto con Mnemosine. Mnemosine es la memoria. Ustedes estudian... No, perdón. Dímelo. No, dale al Vinci, dale. No, nada, iba a decir algo muy estúpido. No les iba a decir, ustedes estudian 3 días antes de cada podcast. Estoy como, ok, siento que no hice la tarea. No, es que son definiciones nada más, o sea, es como tratar de encontrar de dónde viene esto. Pero ahí lo que dice el David, o sea, a ver, pero los músicos en Grecia no eran necesariamente músicos. Los músicos pagados, o sea, no, tenían... o sea, el músico, o sea, o por lo menos de lo que leí, los músicos en general, o sea, en Grecia no eran considerados músicos, o sea, no era que llegaras tú con una arpa y dijeras, soy músico, güey. Un Alvinch griego, ¿no? O sea, ¿quién sabe? No, espérame. En muchas... Ajá, dale. Perdón, en muchas culturas la música era muy diferente a como la vemos hoy en día. La música era una manera de transmitir oralmente la información. Era como no sé, los libros o por mucho tiempo estaba, digamos, las historias que pues para las culturas los mitos y leyendas y las historias que vive una cultura son muy importantes como para la identidad o la narrativa de la sociedad en la que vives. Y por mucho tiempo la función de la música era transmitir tradiciones, transmitir costumbres, mitos, leyendas y ese tipo de cosas. Entonces no era tanto como el músico, sino el bardo. Sí, la Eda, el bardo, exactamente. Hasta es como que nos decía Pascal, ¿no? Sigue. ¿Las qué? No, que incluso acá en Colombia las noticias eran transmitidas con algún tipo con una guitarra que se iba de ciudad en ciudad. Ah, qué maravilla. Sí, eso, y era como lo mismo que ha pasado por muchísimos miles de años, que es como lo del bardo, como eso me parece súper cool. Pascal siempre nos decía eso, que el origen del poema es la tradición oral, que antes de los libros, pues teníamos solamente la memoria y el ritmo. Entonces es como los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. ¿Te acuerdas? Una cumbia de... Ajá, te acuerdas por el ritmo, porque es como más, por eso la tradición oral, decía Pascal, antes de los libros tenía ese ritmo para que pudieras recordarlo. Los poemas estaban puestos así para cantarlos y que el pensamiento y los mitos no se perdieran en el tiempo.
Y esto sí iba mucho más atrás de los griegos. Los védicos, los rigvédicos, los chinos, los hindúes tenían esta costumbre de transmitir sus relatos a través de canciones y de danzas también. O sea, Krishna hacía danzas y a través de eso reproducía las ideas anteriores. Incluso la idea de canción está íntimamente relacionada con la palabra hablar. Por ejemplo, en inglés, ¿no? Que lo llaman song, viene de una raíz griega también de omse. Los omse eran los oráculos y era también una manera de llamar a las voces que la gente escuchaba. Nosotros utilizamos, por ejemplo, chanson en francés o canción en español. Viene de canere, el verbo cantar en latín. Esta raíz can se relaciona con los sonidos. Pues de ahí mismo viene encanto, por ejemplo. Es la misma raíz. O Lieder en alemán, o Lieder, viene de laudare. Y nosotros tenemos entendido que un laudo, una laudación, es un rezo. Están relacionados así como primero eran rezos, y después esos rezos se empezaron también a utilizar como historias, y después esas historias se empezaron a transmitirse entre las personas, y ya después empezó a aislarse el contenido histórico y a permanecer solamente como el contenido sonoro, la mera música, llamémoslo así. Pero eso es lo que decía de que los músicos no eran como tal músicos, o sea, eran poetas, podían ser dramaturgos, a la vez eran intérpretes, o sea, tocaban instrumentos, pues, o sea, el músico como tal, como hoy lo conocemos, era una cosa distinta, ¿no? O sea, por eso cuando hablan de las musas es pues, prácticamente un hombre de arte, ¿no? O sea, es un creador en todos los aspectos, ¿no? No solamente alguien enfocado a la música. Es una inspiración, ¿no? Y la baja la música. Y también hay que entender nosotros tenemos una noción muy interesante de músico. El músico está en un escenario y nosotros estamos detrás del escenario como espectadores. Nosotros nacimos en un mundo en que las cosas ya eran así, pero anteriormente, antes de la radioactividad y de la Coca-Cola, había sociedades musicales. La noción de sociedades musicales es muy interesante. Son grupos humanos que necesitan la música para una función social y que ellos mismos crean su música, crean sus instrumentos y la interpretan. Entonces los individuos de la sociedad son músicos en potencia y son músicos en necesidad. Esto coexiste actualmente en muchas comunidades indígenas de Latinoamérica. Vas ahí y la gente tiene rituales musicales y la gente hace sus instrumentos. Y si va a haber una boda, requieren a los músicos para que vayan y toquen en la boda. Y si es la fiesta del santo, requieren a los músicos, ¿tú no? Requieren a los músicos para que vayan y le canten al santo o a la virgencita cuando es su día. Hay una función social muy importante y todos son partícipes de la música. Así era también en la antigüedad. Yo creo que así era y es posible que así vuelva a ser. Sí, claro, huevo. O sea, como que tal vez esa es como la naturaleza de la música en la sociedad y de pronto lo raro es la idea del músico que tenemos actualmente en el siglo XX. Sí. Por todo esto de la industria de la música, que por un periodo muy corto de tiempo la música se volvió esta cosa que se imprimía en discos y se vendía, no sé qué. Entonces como que se creó toda las superestrellas, los rockstars, y la idea del músico como este ícono y no sé qué. Pero creo que la idea del músico como lo describes en sociedades antiguas puede que por el internet y por el hecho de que ya no sea algo que se pueda vender tanto, puede que la música se vaya más para ese lado, poco a poco. Pero también es como menciona el santo, antes no había ese reconocimiento de pensarse uno mismo como músico y mucho menos como parte de algo considerado artístico. Parecían más rituales donde se compartían experiencias, quizá solamente a través del canto y de algunos instrumentos, pero quizá tú llegabas, cantabas, hacías algunas partes de percusión, pero no te asumías a ti mismo como un músico. Y ahora sí hay, como tú mencionas, esta parte contrastante de la superestrella, donde mencionamos el músico como una personalidad famosa, incluso ya a niveles globales, en donde van, digamos, completamente lo opuesto a sus inicios. Exacto. Entonces, pero
quizá vaya a haber algo intermedio, porque no creo que tampoco se abandone completamente. No, pero lo intermedio yo creo que ya está, porque ustedes estaban diciendo de el uso ritualístico de la música. Y ahora si vemos como las playlists de Spotify y la manera en la que la gente está escuchando música, como con listas que están hechas como con algoritmos, como música para bailar, música para lavar la ropa, música para un montón de rituales que tiene la gente todos los días. Yo lo veo como un regreso a eso. Perdón, hay playlist para tu gato en Spotify. O sea, la otra vez me salió uno de crea una playlist para tu gato. Entonces le hicieron su playlist al Gandalf, güey. ¿Qué pedo con ¿Y qué música tiene? AC/DC, güey. Dices, ¿qué vergas? O sea, extrapolas mis gustos musicales para que cuadren con los del gato, güey. O sea, qué verga. Pero bueno, perdón, el fin, nada más. Tu gato es malo, lo puedes escuchar AC/DC. Ajá, continúa, Luis. Perdón por la interrupción, güey. No, ya había terminado de hablar. A ver, ya se le quitaron las ganas de seguir hablando. No, es que, a ver, yo tengo una pregunta ahí. En un inicio, o sea, la música sí es un acto ritual. O sea, porque pareciera que entonces primero es un acto comunicativo y después cuando nos empezamos a explicar el mundo a través de los dioses y de lo místico, pues se vuelve un acto ritual la música. Y se vuelve un acto ritual obviamente colaborativo, ¿no? Por eso es lo que decía el David, la música en comunidad, ¿no? Entonces que todo pasa mucho en las comunidades indígenas. O sea, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca viene la tambora y las señoras son partícipes de la música. Hasta nosotros lo somos al momento de aplaudir. O sea, en el momento que estamos aplaudiendo, que está la música, estamos aplaudiendo, ¿no? Entonces, algo es que en esta música ritual, la música era meramente decorativa. O sea, lo que interesaba en sí mismo era el rito. O sea, lo que veo es que la música generada por instrumentos era meramente decorativa. Y pareciera que así lo fue hasta entrado el siglo que... ¿7 o siglo 8? O sea, la música solamente cumplía una función decorativa de un mensaje mayor, ¿no? O sea, la música en sí mismo, o sea, la música solamente era como el fondo, ¿no? O el soundtrack de lo que estaba pasando en ese momento, porque lo relevante era lo que pasaba, ¿no? Yo creo que era una manera incluso de jalar gente, ¿no? Porque lo importante en realidad quizá estaba en el mensaje. Vender boletos en el medievo. Era el rezo, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos que la gente se involucre? Pues metamos un poco de ritmo, metamos Vive medievo. Los tamborazos para que se une a nosotros. Quizá ni siquiera le importa el mensaje, pero en una de esas le gusta el ritmo y se suma. Entonces sí, yo creo que la música estaba en segundo plano.